El día del padre recibí una caja increíbles. Mi esposa advirtió, no la abras. Lo sorprendente, esa advertencia resonaba en mi cabeza como un eco insoportable. Mi mirada se plantó en la brillante envoltura de colores, algo que jamás había estado tan bien adornado en mis celebraciones pasadas. Era un momento que debería ser de alegría, pero la incertidumbre empezó a carcomerme. Alrededor de la mesa, mi familia reía y compartía recuerdos, pero yo me sentía atrapado en un mar de preguntas. ¿Qué había dentro de esa caja? Más que un simple regalo, parecía un enigma que desafiaba mi placidez, un recordatorio de mis propios anhelos insatisfechos. En los 45 años que llevaba viviendo, cada día del padre era como una fotografía enmarcada de rutinas, de pequeños gestos. Mis hijos con sus dibujitos hechos a mano, mi esposa con su cariño incondicional. Pero este año la caja era diferente, y mi mente comenzaba a cuestionar todo lo que había asumido como realidad. Llevaba décadas enseñando, batallando en un sistema que a menudo no valoraba lo que ofrecía. Mi existencia giraba en torno a las aulas, pero en el fondo anhelaba más. ¿Qué pasaría si esa caja contenía algo que cambiaría mi vida? ¿Y si eran las respuestas a preguntas que tampoco me había atrevido a formular? Mientras el sol brillaba a través de la ventana y bañaba el modesto hogar que habíamos construido, sentí una tensión creciente en mi interior. Las risas de mis hijos me llegaban, pero en lugar de calmarme, alimentaban un fuego interno. Había creado un mundo para ellos, un espacio seguro, pero ¿a qué costo? Esa lucha constante por ser un buen padre y profesor también significaba renunciar a mis sueños. Era un ciclo de sacrificio que me ahogaba, y ahora esa caja parecía la puerta a una vida que había dejado de lado. Mi mente daba vueltas. La voz de María me advertía en un tono que desafiaba mi curiosidad. «¡No la abras!». ¿Por qué esa firmeza? ¿Qué podía ser tan importante que no debía abrirlo? Sus palabras me llevaban a un abismo de ansiedad que crecía sin control. La necesidad de deshacerme de esa incertidumbre se tornaba cada vez más apremiante. La noche llegó, y mientras mis hijos dormían, me quedé sentado en la sala contemplando la caja. Decidí enfrentar lo inevitable. No podía seguir así, sumido en la duda. Al deshacerme de ese lazo colorido, el aire se volvió denso. Abrí la tapa y mi corazón se detuvo. Dentro se desbordaban dibujos y cartas amarillas, vestigios de un pasado que no sabía que había dejado atrás. Esa magia que ellos contenían revelaba no solo un legado familiar, sino un talento oculto, una vida de sueños que no había tenido el valor de abrazar. Cada trazo parecía recordar mi propia lucha, el peso de ser un educador en un país que muchas veces mide el éxito en términos de estatus y no de vocación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las cartas confirmaban un deseo de ser artista que desconocía, un remolino de emociones me invadía. ¿Sería posible enfrentar esa verdad y dejar de cumplir con lo que el mundo esperaba de mí? Las sombras de mis dudas se cernían sobre mis decisiones, tensionando el ambiente y dejándome a merced de un dilema aplastante. ¿Podría arriesgarme a ir más allá de lo conocido y abrazar lo que realmente quería ser? La presión era inminente, como si el mismo aire me retara a romper un hilo que había mantenido mi vida unida en la aparente estabilidad. Y con esa inquietante pregunta en mi mente, un deseo de liberación empezaba a surgir. ¿Qué haría al día siguiente?
La historia de Roberto apenas comenzaba a desplegarse, y entre las sombras de esa lección emocional, la lucha por reivindicar su identidad cada vez se sentía más intensa. La mañana siguiente se presentó tranquila, como un lienzo en blanco esperando ser pintado. Roberto se despertó con los ecos de las cartas en su mente, cada palabra resonando como una invitación a abrazar su autenticidad. Al mirar a su alrededor, la luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando los rostros sonrientes de sus hijos en la mesa del desayuno. Pero detrás de esas sonrisas sintió un murmullo interior que lo convocaba a la introspección. La idea de explorar su talento artístico, que había estado sepultado durante tanto tiempo, ahora amenazaba con abrir un agujero en la rutina que había tejido cuidadosamente. ¿Cómo, después de tanto tiempo, podría desempolvar ese viejo sueño de ser artista? Con cada bocado de tostada, los fragmentos de su pasado se entrelazaban con su presente. La pasión por la pintura, la música y la escritura había quedado reducida a simples ecos recuperados en esos papeles amarillos. Decidió buscar respuestas fuera de su zona de confort. Al final del desayuno, se dirigió a su computadora. No sin resistencia, comenzó a investigar sobre talleres de arte en la comunidad, sintiendo cómo la adrenalina le empoderaba ante la idea de dar ese primer paso. La búsqueda se tornó un ritual. Cada clic era una promesa hacia el autodescubrimiento. Sin embargo, la sombra de la duda no se retiró tan fácilmente. ¿Qué dirán mis colegas?, se preguntó, al leer las descripciones de los cursos de arte. Con fácil determinación, el viejo Roberto, el maestro que había priorizado el deber por encima del deseo, apareció como un eco aterrador. Aquel pensamiento lo llevó a una curiosa reflexión. Había pasado tanto tiempo sometido a las expectativas ajenas que había perdido la esencia de lo que le hacía vibrar. Era el momento de mostrar vulnerabilidad, de ser humano ante la vida. Los días siguieron transcurriendo con la misma rutina, y, cada noche, Roberto se sentaba en la sala, rodeado del mismo silencio que antes le resultaba confortable, ahora parecía un eco de la inquietud subyacente. Buscaba las cartas de nuevo, repasando una y otra vez las palabras que parecían susurrarle a su verdadera identidad. Finalmente, un día, tomó la decisión contundente. Debía enfrentarse a sus temores. Al día siguiente, llegaron al salón de clases con la misma energía aburrida de siempre. Sin embargo, esta vez, Roberto estaba en una búsqueda dentro de su interior, y eso lo hacía ver el mundo con otros ojos. En medio de la lección, cuando los estudiantes comenzaron a mostrar desinterés, un impulso lo llevó a cambiar el rumbo de la clase. Alentado por la fragilidad de ese momento, decidió empezar un ejercicio creativo, en el que los alumnos debían crear una historia a partir de una imagen abstracta. Su voz, usualmente férrea y controlada, vibraba con emoción. Mientras los estudiantes empezaban a dibujar, sintió que su propio tiempo también se reconfiguraba. Las risas y el arte se respiraban en la sala, y esa chispa infantil lo iluminaba. Justo en ese instante, comprendió que el arte no solo formaba parte de su vida, sino que podía ser un vehículo para conectar, no solo con sus estudiantes, sino con él mismo. Las palabras de las cartas resonaban como un mantra. El arte era su verdad. Pero en la siguiente clase, un colega se acercó con una mirada desaprobadora. La conversación que siguió amenazaba con desafiar su nueva determinación. ¿Estás seguro de que esto es lo que tus alumnos necesitan?, preguntó, desafiando la brillantez del instante. Las palabras resonaron como un recordatorio de su viejo yo. La tensión creció de nuevo en su interior, y la lucha entre el deber y el deseo se instaló entre ellos. Roberto estaba a punto de enfrentarse a una de las confrontaciones más difíciles de su vida. Y en ese instante crucial sabía que sería necesario decidir: ¿abandonaría su búsqueda o la defendería con todo lo que tenía? Roberto se detuvo en seco, sintiendo cómo el aliento se le cortaba por un instante. La mirada de preocupación de su colega, con la que había trabajado durante años, lo hizo sentir como si estuviera en una cuerda floja. La adversidad siempre había sido una constante en su vida.
Cada vez que deseaba seguir su instinto, había una voz que le recordaba los riesgos y las posibles consecuencias. Sin embargo, ahora había un fuego dentro de él. Este pequeño ejercicio había encendido algo que había estado apagado por demasiado tiempo. «No puedo dejar que esto se interponga en mi camino», murmuró para sí mismo. La voz de su colega, aún en el eco de sus pensamientos, lo retó a revisar su propia motivación. ¿Era esta búsqueda de autenticidad solo un capricho momentáneo? ¿O había algo más profundo en su deseo de ser un artista y no un mero educador conformista? Esa noche, mientras la familia se acomodaba para cenar, la inquietud crecía dentro de él como un huracán. Miró a sus hijos, observando cómo se perdían en sus propios mundos, ansiosos por contar historias sobre el día. Roberto se detuvo, sintiendo cómo la pasión por el arte siempre había existido en su hogar, en cada crayón y pincel que sus hijos usaban. Las risas lo transportaron a su infancia, a los días donde pintar y contar historias era lo único importante. Al terminar la cena, decidió conectarse de nuevo con esa diversión olvidada. Sacó pinceles, lienzos y acuarelas del fondo del armario. La sala se llenó de risas mientras todos se ensuciaban las manos con pintura. Las dudas se desvanecieron un poco entre el regocijo del momento. Cada trazo en la tela le recordaba lo que había dejado atrás, la vibrante esencia de la creatividad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las sombras regresaran. Esa misma noche recibió un correo electrónico de su colega, un mensaje que lo hacía sentir que estaba atravesando una tormenta nuevamente. «Roberto, entiendo que estés buscando nuevas formas de enseñar, pero ten en cuenta que tus alumnos necesitan estructura. No todos tienen la misma inclinación artística. No querrás desviarlos de su verdadero aprendizaje». Cada palabra lo golpeó. La lucha entre su deseo y su deber regresaba con fuerza. La adicción al deber que había dejado de lado parecía más amenazante. No podía permitirse perder el rumbo, pero tampoco estaba dispuesto a traicionar su recién estrenada búsqueda de autenticidad. Necesitaba encontrar el equilibrio, una manera de integrar su pasión artística con su papel como educador. Al día siguiente, mientras se preparaba para la clase, su mente daba vueltas. ¿Cómo podría demostrarle a su colega y a sí mismo que el aprendizaje podía ser tanto estructurado como creativo? La lucha no solo estaba en su mente, sino también en su corazón. Decidió que se enfrentaría no solo a su colega, sino a su propia inseguridad. En la próxima clase, Roberto planteó la posibilidad de combinar arte con matemáticas. Propuso un proyecto multidisciplinario donde los alumnos tendrían que crear esculturas basadas en figuras geométricas. La idea era innovadora, un verdadero desafío a su antiguo enfoque rígido. Mientras hablaba, notó que sus estudiantes comenzaban a mostrar interés. Era el primer paso hacia un espacio de exploración creativa. Roberto dejó el aula aquel día sintiéndose, por primera vez en años, en control. Había empezado algo grande, algo que podía no solo cambiar su vida, sino también la de sus alumnos. Pero el eco de su colega seguía resonando en su mente. Sabía que esta decisión podía conducir a otro enfrentamiento, uno en el que tendría que reivindicar su postura en el mundo educativo. Y mientras se marchaba, la incertidumbre de lo que vendría lo seguía acechando. La real y desgarradora pregunta era, ¿estaba listo para enfrentar a quienes se oponían a su búsqueda de autenticidad? Había llegado el momento de enfrentarse no solo a su temor, sino de demostrar su valía. ¿Sería capaz de ser fiel a sí mismo en la cara de la adversidad? Roberto despertó esa mañana con un resplandor nuevo en el cuerpo. Su decisión de incorporar el arte en su clase había generado un cambio palpable en su forma de ver la educación. Sin embargo, no tenía idea de lo que el día le tenía preparado. Mientras el aroma del café llenaba la casa, la mente de Roberto aún danzaba entre la incertidumbre y la esperanza. Al sentarse a la mesa, su esposa, Clara, le entregó un paquete envuelto cuidadosamente.
«Feliz Día del Padre», dijo con una sonrisa, pero su tono era cauteloso. «Te pediría que no lo abras ya, pero sé que no podrías resistir la tentación». Roberto sonrió, disfrutando de la complicidad entre ellos. Sin embargo, una parte de él estaba inquieta. Había muchas cosas que se habían presentado en su vida repentinamente, y esta caja misteriosa parecía ser otra de esas pruebas. Decidió aparcar su curiosidad, giró la conversación hacia su reciente propuesta artística en clase, describiendo cómo sus alumnos habían respondido con energía y creatividad. Clara lo escuchaba atentamente, apoyando su esfuerzo a pesar de las reticencias que ella había percibido en otros educadores. El apoyo incondicional que sentía a su lado le daba fuerza, un apoyo que le resultaba indispensable en medio de sus dudas. La jornada escolar comenzó y Roberto se sentía más seguro. Cuando entró al aula, la energía era palpable. Los estudiantes estaban emocionados por crear algo que combinara matemáticas y arte. Cada pequeño avance en el proyecto era como un paso hacia la reclamación de su identidad, y él sabía que estaba cosechando lo que había sembrado. Sin embargo, notaba que algunos alumnos seguían dudando, atrapados entre la lógica y la creatividad. Era su responsabilidad guiarlos hacia una fusión sinérgica entre ambas. Con cada reto que enfrentaban, Roberto se encontraba aquí, en el espacio donde la pedagogía podía ser un arte en sí mismo. Había un desafío en trabajar con la mente de los niños, pero dejó fluir su propio amor por el arte. Con cada taller, cada conversación, la duda sobre su camino se disolvía como el agua en el papel que absorbe la pintura. Durante la pausa, uno de sus compañeros le lanzó una mirada seria, dejando al descubierto aspectos de su antipatía hacia el cambio. Roberto comenzó con voz baja pero firme. La educación no es solo sobre expresar ideas, debe haber un sentido. ¿No estás arriesgando a tus alumnos? Su tono despectivo pesó sobre él como una losa, y por un momento la inseguridad lo envolvió de nuevo. No, estoy creando un sentido nuevo, replicó, sintiendo la necesidad de confrontar lo que tantos estudiantes debían haber estado sintiendo. A veces necesitan romper reglas para entenderlas realmente. El halo de confianza en su voz lo sorprendió, incluso a él. Se dio cuenta de que ya no estaba simplemente defendiendo su idea, estaba afirmando su enfoque. Pero la satisfacción fue corta. La sombra de su colega aún pendía sobre él, y el eco de esa lucha interna no podía ser ignorado. Al volver a casa, su mente estaba excesivamente ocupada. Miró la caja en la mesa y por fin decidió abrirla. Dentro encontró un set de pintura de alta calidad, algo que siempre había deseado tener, pero que nunca se había permitido comprar. Era un regalo que significaba más que eso, era un reconocimiento de su lucha interna. Clara, en su sabiduría, había querido apoyarlo, pero también había querido que supiera que tomar riesgos valía la pena. Mientras un gesto de gratitud emergía en su corazón, una idea audaz afloró en su mente. Podría utilizar este nuevo material para un nuevo proyecto artístico que profundizara la conexión con sus alumnos y comience una nueva etapa en su enfoque como educador. La certeza lo invadió, pero también la inquietud. Así que decidió que el próximo paso debía ser audaz. Organización de una exposición escolar donde el arte y las matemáticas se fusionaran de forma auténtica. Sin embargo, en su mente ya comenzaba a anticipar la inevitable oposición de su colega. La batalla iba más allá de sus alumnos. Ahora también enfrentaba a un sistema educativo que aún se resistía al cambio. Roberto sabía que el camino que había elegido era solo el principio. El verdadero desafío recién comenzaba. ¿Estaba preparado para defender su visión contra la presión de la tradición? La respuesta se dibujó en su interior. No solo quería transformar su aula, sino desafiar todo un status quo. Y en esa incertidumbre comenzó a vislumbrar la posibilidad de convertirse en una figura clave para toda una generación. El momento de verdad se acercaba, y con él una pregunta que atormentaba su alma.
¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por el futuro que deseaba crear? Roberto se sintió atrapado en una selva de dudas mientras caminaba hacia el aula al día siguiente. El set de pintura en su bolso parecía pesado, como un recordatorio constante del giro en su vida que estaba a punto de ejecutar. Era el momento de mostrar a sus alumnos que el arte podía ser más que una simple actividad, debía ser una herramienta de expresión y comprensión en el marco de sus estudios. Al llegar a su clase, el bullicio habitual le dio la bienvenida. Sin embargo, la energía en el aire se sentía diferente. Un mar de expresiones curiosas y ansiosas lo observaban. Roberto, sin embargo, no sintió miedo, sino una chispa de emoción. Era el momento de desatar su nuevo proyecto. Hoy vamos a mezclar arte y matemáticas, anunció con determinación. Los ojos de los estudiantes se iluminaron. Algunos se miraron entre sí, otros sonrieron de inmediato. Pocos, sin embargo, aún mostraban reservas. Roberto comenzó a explicar la idea de representar fracciones a través de la pintura, relacionando cada color y forma con un aspecto matemático. Mientras hablaba, notó a un grupo en la esquina, donde resplandecía la duda. Aquellos alumnos estaban más acostumbrados a los números que a los pinceles, y la confusión se reflejaba en sus rostros. Fue entonces cuando decidió salir de su zona de confort y acercarse a ellos. «¿Qué es lo que te preocupa?», le preguntó a uno de los estudiantes, un chico que siempre había mostrado un talento innato para los problemas matemáticos. «¿Te gusta el arte?». «Es que no sé si voy a ser bueno en esto. Siempre he sido malo en dibujar», respondió. «El dibujo no se trata de ser bueno o malo», le explicó Roberto, decidido a cambiar la narrativa. «Se trata de expresar lo que sientes. Lo que probamos aquí no es un examen de habilidades, sino una conexión entre lo que sabes y lo que puedes crear». Los murmullos en la clase comenzaron a cambiar. Varios empezaron a concebir las ideas de una mente abierta. El arte se transformó de un simple pasatiempo a una puerta a nuevos descubrimientos. Durante horas, la mezcla de colores y números se convirtió en un lenguaje nuevo en el que todos podían participar. Sin embargo, mientras desarrollaba la actividad, un pensamiento persistente lo acosaba: su colega. La escena de la anterior confrontación y su mirada despectiva resurgió en su mente. ¿Expuso su alma a una lucha que podría no ganar? La idea de la exposición empezó a parecerse a una montaña que debería escalar sin el equipo adecuado. Las jornadas transcurrían y los avances eran visibles, pero también se presentaban nuevos desafíos. Al revisar las primeras obras de arte matemáticas, un estudiante fiel a la lógica planteó una inquietud. «¿Pero esto tiene valor académico?». Los murmullos de acuerdo empezaron a circular. La idea de que su enfoque podía ser visto como una frivolidad ponía en peligro el avance que habían ido construyendo. Roberto sintió el suelo temblar debajo de él. Necesitaba un plan sólido que no solo convenciera a sus alumnos, sino también al resto del cuerpo docente. Ese día dio un paso decisivo. En lugar de solo esperar el momento de la exposición, decidió encontrarse con sus colegas para presentarles su visión. Se sentía como un guerrero que estaba a punto de entrar en la batalla. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, la presión aumentaba. La voz corrosiva de su colega resonaba nuevamente en su mente. ¿Debería ceder a los estándares tradicionales o insistir en su deseo de marcar una diferencia? Esa tensión siempre presente lo aceleraba hacia una reacción, y mientras ajustaba los detalles para la presentación, la ansiedad le empujaba hacia un nuevo dilema. Al tocar la puerta de la sala de reuniones, una pregunta flotaba en su mente. ¿Cómo convencería a quienes aún consideraban el arte y las matemáticas como mundos separados? Estaba a punto de tomar un riesgo que podría cambiar no solo su carrera, sino también el rumbo de sus alumnos. La respiración se le cortó un segundo. ¿Estaba listo para esto? Su voluntad de cambiar el paradigma educativo lo llevó a empujar esa puerta y dar el primer paso hacia el desafío definitivo.
Lo que se avecinaba era más que una simple exposición, era la batalla por su visión y la prueba de lo que estaba dispuesto a sacrificar por ello. Al entrar, el murmullo de las conversaciones llenó la sala. ¿Sería su proyecto visto como un catalizador o simplemente como un capricho? La tensión en el aire no era solo palpable, era electrificante. Con cada paso, una sola frase resonaba en su mente. La lucha por el cambio real empieza ahora. Roberto respiró hondo mientras se hacía un hueco entre las sillas ocupadas de la sala de reuniones. A su alrededor, caras conocidas se volvían sombras de juicios y opiniones aún no expresadas. La combinación de arte y matemáticas que había estado trabajado en su aula parecía en el aire, una fragancia innovadora, pero también amenazante. Cuando tomó su lugar frente a sus colegas, su coraje comenzó a desmoronarse poco a poco. El escenario no solo era una presentación, era una declaración de principios, una defensa de su enfoque radical. Lo que propongo no es solo una integración de disciplinas, comenzó, su voz temblorosa. Es desafiar el modelo educativo que ha sido nuestro estándar. Es tiempo de romper barreras. Las miradas escudriñadoras se tradujeron en murmullos. Algunos colegas fruncieron el ceño mientras sostenían sus carpetas repletas de documentos y resultados tradicionales que ya no parecían suficientes para Roberto. Podía sentir la presión del juicio. Cada mirada era una pequeña espada que amenazaba con desarmar su discurso. Al hablar de su trabajo en clase, su pasión crecía. El arte no es solo un medio para crear, es un lenguaje que permite a los estudiantes explorar conceptos más allá de los números. Lo que he visto en ellos es un destello de luz cuando comprenden que pueden expresar matemáticas visualmente. La mirada de uno de sus colegas, Georgina, quien siempre había defendido una postura estricta sobre la educación, se tornó desafiante. Roberto, pero ¿realmente esto es lo que necesitamos? La educación debe seguir un camino claro, medible. ¿Cómo podemos evaluar esto? La pregunta lo atravesó como un dardo. Esa incertidumbre que había identificado en sus alumnos regresó a él. ¿Cómo justificar lo indiscutible? Roberto había presenciado sus avances, pero ¿cómo comunicarlo en un entorno que valoraba más las pruebas que la creatividad íntima? Quizás lo que propongo no se mida solo en números, respondió, su voz ganando firmeza. Este enfoque puede fomentar el pensamiento crítico. Los estudiantes elaboran, investigan y construyen conocimiento. Es un método de aprendizaje activo. Al conectar el arte con las matemáticas, estamos preparando individuos más completos. Hubo un silencio. Era el tipo de silencio que podía hundir a un navegante común en la desesperación o levantar a un guerrero hacia la victoria. Su corazón latía con fuerza mientras se daba cuenta de que había puesto en la balanza mucho más que su carrera. Había comprometido su alma a la causa del cambio. Carla, otra colega que había mantenido un perfil bajo, levantó la mano con una expresión genuina. Yo creo que podría haber algo valioso aquí, pero ¿cómo demostrar esto en los exámenes? Roberto dedicó un instante a las palabras que podría usar para brindar claridad. Podemos desarrollar proyectos que incluyan una evaluación continua. Proyectos que midan no solo la destreza técnica, sino la comprensión profunda. No hace falta un examen final tradicional. Pensemos en evaluaciones integradas que permitan a los estudiantes mostrar lo que han aprendido de formas diversas. Las mentes comenzaron a abrirse lentamente, pero no todos estaban convencidos. La creciente resistencia corporal en algunos colegas hacía que el ambiente se tornara sutilmente hostil, aunque, por otro lado, había destellos de luz en otros rostros que parecían estar comenzando a entender. Pero ante ese reto, Roberto se dio cuenta de que más importante que convencer a los demás era creer en sí mismo y en su proyecto. ¿Era ese el momento en que realmente podría abrazar su autenticidad? Podía salir de esta reunión no solo con la aprobación de sus colegas, sino reafirmado en su convicción respecto al poder del arte en la educación.
Mientras el debate continuaba, su mente se ocupó en la visión que tenía para sus alumnos. Necesitaba demostrar que su propuesta no solo era viable, sino que podía ser una revolución dentro del modelo educativo. Esa lucha personal se transformaba en su propósito. Con un último vistazo a sus colegas que comenzaban a confraternizar entre murmullos y murmullos de aceptación, la presión se redujo un poco. Pero, en ese mismo instante, el timbre del teléfono del aula sonó en su mente, evocando la imagen de su grupo creando arte y números en perfecta sincronía. Su desafío era aún grande y sabía que debía continuar luchando. Lo que estaba en juego era mucho más que su proyecto. Este es solo el principio, pensó. La insistencia por abrazar el cambio, por desafiar aquellas miradas despectivas, por llevar su visión más allá de las paredes del aula, lo invadía. El arte y la educación eran más que una fusión, eran su camino hacia el autodescubrimiento. Y, en el fondo de su mente, la voz de su colega seguía resonando. ¿Podría encarar las críticas como un motor para su pasión en lugar de un freno? La respuesta a esa pregunta empezaba a tomar forma, y con cada palabra suya, la mirada hacia el futuro se tornaba más clara. Justo cuando la reunión parecía llegar a una conclusión, alguien cruzó los brazos, y esa expresión conocida volvió a aparecer. El desafío no había hecho más que empezar, y lo que estaba a punto de desatarse no solo cambiaría su vida, sino la de sus estudiantes. La pregunta latente era, ¿estaba Roberto preparado para darle la pelea a su mayor crítico? La sala de reuniones se dispersó lentamente tras el encuentro. Roberto se sintió como un boxeador salido de un asalto, amnésico y sumido en una mezcla de adrenalina y duda. Las miradas de sus colegas lo seguían, sin embargo, había algo nuevo en él, una chispa, una determinación que no conocía hasta ese momento. Caminaba por los pasillos de la institución, recibiendo sonrisas y gestos de apoyo, aunque también algunas miradas recelosas. ¿Eran los brotes del respeto o simplemente la finalidad del conformismo que poco a poco comenzaba a desgastarse? Se detuvo en su aula, la que había sido su refugio, y la resistencia a la monotonía que lo había atormentado durante años. La visión de las pinturas y trabajos de sus alumnos ampliaba su impulso interno. Cada lienzo y cada gráfico parecían desafiar las limitaciones tradicionales. En su mente, la pregunta de Georgina persistía. ¿Cómo demostrar esto en los exámenes? Había un camino por recorrer hasta conseguir su verdadera meta, y no podía ser el único creyente en esta transformación. La idea de una evaluación integrada, donde los alumnos pudieran desplegar su creatividad y conocimientos en un escenario real, resonaba poderosamente en su mente. Roberto empezó a esbozar un plan. Este requería más que ideas, precisaba una estructura sólida. Se sentó en su escritorio, sopesando el diseño de un proyecto que integrara las matemáticas y el arte. Cada detalle era un ejercicio de reflexión y trazo cuidadoso. Quería que sus alumnos no solo aprendieran, sino que se sintieran parte activa de su propio proceso educativo. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de acción, donde cada conversación con sus estudiantes se transformaba en una oportunidad para expandir su proyecto. Comenzó a invitar a sus alumnos a colaborar, a proponer sus propias ideas, a desafiar el concepto de evaluación a través de una exhibición de obras y estadísticas ingeniosas. Era el momento de darles voz, de empoderarlos. Un grupo de estudiantes manifestó su entusiasmo, pero otros permanecían indecisos. Una voz que se alzó sobre el resto fue la de Mario, un estudiante al que Roberto había identificado con el clásico estigma del «no puede». ¿Por qué debería importarme el arte y la matemática? Solo voy a sacar un 4, dijo con una mezcla de sarcasmo y resignación. Aquella pregunta resonaba en el pecho de Roberto como un tambor. Decidió tomarse un tiempo para hablar con Mario, descubrir su historia. Al día siguiente se acercó al chico durante un descanso. Lo encontró dibujando en un cuaderno líneas torcidas de un mundo interior que había permanecido oculto. Aquel dibujo no indicaba mediocridad, sino una lucha por compartir su voz. Así comenzó el diálogo, un intercambio de ideas que traspasaba el aula.
Con cada conversación con Mario y sus compañeros, Roberto notaba que su propio enfoque profesional iba en evolución. El desafío ya no era únicamente cómo hacer que sus colegas comprendieran su visión. Ahora también debía demostrar a sus alumnos su potencial. Era un ciclo de aprendizaje continuo, donde sus propios miedos e inseguridades se confrontaban con las aspiraciones de aquellos jóvenes. Días después, mientras se sentaba con la lista de las asignaturas del proyecto final, se enfrentó nuevamente al temor. ¿De verdad creía que su método podría revolucionar la educación? Como educador, el mayor riesgo era no solamente el fracaso, sino no lograr conectar con los estudiantes de una manera auténtica. Con la mente agitada pero clara, decidía dar un paso más. Se dirigió a una reunión no programada con su director. Era un momento de confrontación personal muy necesario. En esa tradición de intentar hacer lo correcto, tenía que ser valiente. Aunque la incertidumbre lo consumía, Roberto sentía que el tiempo para demostrar la valía de su propuesta se había acabado, y la necesidad de una voz clara resultaba imperativa. Frente al escritorio del director, se sintió una vez más como una tierna planta desprotegida ante el viento. Pero esta vez, sabiendo que el verdadero cambio requería de autenticidad, no iba a flaquear. He venido a presentar una propuesta que puede transformar no solo mi aula, sino toda nuestra pedagogía, susurró con un hilo de nerviosismo. En ese instante de revelación personal, Roberto no solo estaba defendiendo su proyecto, estaba aprendiendo la esencia misma de su vocación. La respuesta del director podría inclinar la balanza a favor de un futuro diferente para la educación, pero la verdadera mutación comenzaba a florecer en su interior. ¿Qué pasaría si el director decidía cerrar la puerta a su idea? La posibilidad de un rechazo definido se cernía sobre él. En esa frágil intersección entre el riesgo y la recompensa, lo que estaba en juego era su compromiso más profundo con lo que podía ser el arte y la educación. La lucha sería intensa, y lo que saltaba a la vista era que había una batalla aún por librar. Quedaba por ver si Roberto podría sostenerse firme en sus convicciones, incluso cuando por dentro la ansiedad confirmaba que el conflicto no había hecho más que comenzar. Roberto sintió que el aire en la oficina del director se volvía denso, como si cada partícula del ambiente empujara su pecho hacia atrás. La mirada del director, penetrante y analítica, parecía escudriñar cada rincón de sus intenciones. La inseguridad se multiplicaba en su mente y batallaba con la fe que había empezado a forjar dentro de sí mismo. ¿Y si no entiende?, pensó, una sombra de duda cruzando su rostro aunque su voz mantuvo un tono firme. Bajo una calma tensa, el director le indicó que se sentara. «Explícame, Roberto», dijo. Su tono mostraba una mezcla de curiosidad y escepticismo. De repente, las palabras fluyeron de su boca, como agua de una fuente que al fin se encontraba. Habló sobre su visión, las matemáticas y el arte como un solo espiral que alimenta el intelecto y la creatividad. Mientras expone su propuesta, Roberto visualizaba a sus alumnos con sus pinturas y gráficos convertidos en una celebración del conocimiento. La idea de una evaluación donde lo académico y lo artístico se entrelazaran era lo que diferenciaba su método, un camino hacia el descubrimiento personal de sus alumnos. Sentía que cada término que pronunciaba traía consigo una chispa de vida, un eco de aquellos que se habían sentido invisibles en su aula como Mario. Pero el director lo interrumpió, su expresión se tornó grave. «Entiendo tu pasión, pero...» comenzó a argumentar. Las palabras se agolpaban en la mente de Roberto, la crítica se mezcló con la preocupación por el rechazo. Sin embargo, no era momento de rendirse. Fue entonces cuando recordó su encuentro con Mario, la lucha de un niño que anhelaba ser visto. «No se trata solo de mí ni de mis métodos, es por ellos», pensó. Los estudiantes como Mario necesitan entender que su arte tiene valor, que sus dificultades pueden ser transformadas en oportunidades para aprender a través de su expresión, dijo, sosteniendo la mirada del director como si fuera un salvavidas. Las palabras, cargadas de sinceridad, parecían atravesar la barrera de la duda.
El director mantuvo su mirada fija en él, como si estuviera sopesando las posibilidades. La sala se llenó de un silencio que parecía interminable, mientras Roberto desnudaba su corazón y su voz se hacía eco del futuro educativo que anhelaba. Tras lo que pareció una eternidad, el director se reclinó en su silla. «Sabes, tu propuesta es arriesgada», admitió, «pero también puede ser revolucionaria. Necesito tiempo para considerarla». Cada palabra era un hilo que se entrelazaba con la realidad. Roberto se sintió en un delgado umbral. No había recibido un sí, pero al menos había sembrado una semilla de esperanza. Una nueva determinación envolvería su ser. La espera ante la respuesta del director lo impulsó a seguir explorando. Regresó a su aula con un renovado compromiso, no solo con su proyecto, sino con cada uno de sus estudiantes. Pasó las semanas siguientes trenzando estrategias con Mario y otros alumnos, apoyándolos en la creación de obras que unieran sus pasiones y habilidades. Mientras tanto, una inquietante expectativa lo mantenía alerta. A medida que las jornadas avanzaban, Roberto comenzó a preguntarse si el director no se había convertido también en un obstáculo. ¿Era la resistencia de la administración, la misma que había limitado su recorrido, un enemigo más que se interponía en el camino? Al cierre de las semanas, el director convocó a Roberto nuevamente. La invitación lo embargó de nervios y esperanza. «Es el momento de la verdad», se repetía, apretando su cuaderno de propuestas unas cuantas veces. Estaba a punto de descubrir el destino de su lucha por la transformación educativa. Sin embargo, mientras caminaba hacia la oficina del director, una duda se le antojaba inquietante. ¿Acaso una vez más sus esfuerzos iban a resultar en un portazo? ¿Un rechazo que lo enviaría de vuelta al inicio de su travesía? Las luces del pasillo parpadeaban, como si los destellos de sus pensamientos lo llevaran a un lugar insospechado, donde tal vez debería cuestionarse no solo el sistema, sino también su propia motivación. El momento decisivo se acercaba y la tensión en el ambiente se hacía más densa. ¿Podría resistir una caída más y levantarse de nuevo? La lucha interna que a menudo había evitado salió a la superficie, y con ella la posibilidad de que su realidad, la de sus sueños y la de Mario, dependiera de una decisión que pronto estaría fuera de su alcance. Roberto se respiró profundo antes de abrir la puerta de la oficina del director. Las paredes habían sido testigos de tantas conversaciones. La suya quizás sería una más, pero el eco del compromiso que había cultivado en su interior resonaba más fuerte que antes. Se sentó en la silla frente al director, sintiendo el peso de sus expectativas. «Roberto», comenzó el director, su mirada intensa no los abandonaba. «He estado analizando tu propuesta. Aprecio tu pasión, pero este método combinas elementos que no son fácilmente conciliables». Roberto escuchó. Cada palabra era un golpe, y sin embargo sentía que cada golpe lo fortalecía. Lejos de rendirse, comenzaba a ver las críticas como una oportunidad de crecimiento. Aún era posible presentar su visión de manera más clara, más persuasiva. «Entiendo que pueda parecer arriesgado», interpuso, buscando no solo defender su idea, sino también conectar con el director. «Pero es precisamente esa combinación lo que podría motivar a aquellos alumnos que se sienten sin voz». Esa oración encarnaba su deseo profundo de impactar a cada uno de sus estudiantes. Un sudor frío le recorrió la frente al pensar en Mario y un nudo se hizo presente en su estómago. La imagen del niño que había luchado con su valía invadía su mente y emergió entonces una decisión. No perdería esta batalla sin agotar todas las opciones. «Le propongo una prueba, un pequeño proyecto piloto, con un grupo selecto de alumnos. Déjeme demostrar que esta fusión no solo es posible, sino que es esencial». Los ojos del director brillaron momentáneamente, como si se abriera una ventana a un espacio donde la innovación fuera posible. «Eso sería un compromiso considerable, Roberto. Tendrías que compartir el progreso, y si las cosas no funcionan, no podremos seguir este camino».
Lo entiendo perfectamente, pero en cada uno de nosotros está el potencial para transformar el aprendizaje, para ayudar a esos estudiantes a ver sus capacidades. Roberto se dio cuenta de que se había levantado en su silla, su pasión empujándolo hacia adelante. Aquella postura le dio un aire de determinación que parecía resonar con el mismo director. El director se cruzó de brazos. Solo tienes un mes para probar tu método y demostrar que puede funcionar. Pero ten cuidado, Roberto, el tiempo es limitado y la presión será alta. Cuando finalmente salió de la oficina, sentía que el aire había cambiado. Ahora era una mezcla de adrenalina y nerviosismo. Se hizo una promesa silenciosa. Dedicaría cada instante a probar su teoría. Regresando a su aula, se encontró con la mirada curiosa de sus alumnos, especialmente la de Mario, quien al instante pareció captar la energía inusual en el ambiente. «Hoy comenzamos un nuevo proyecto», anunció Roberto saltando directamente a su idea. Sintió que cada palabra se encajaba en su propósito, era un retorno a su razón de ser. Comenzó a elaborar un plan meticuloso. Clases de arte se combinarían con matemáticas en proyectos que permitieran a los estudiantes expresar su aprendizaje de manera tangible. Usaría los relatos de la vida de sus alumnos como base creativa para los trabajos que crearían, desafiando las normas tradicionales. Mientras trazaba su estrategia, también reflexionaba sobre la forma en que la administración había hecho que él se negara a sí mismo en el pasado. ¿Por qué había permitido minimizar su voz? Con determinación, Roberto se focalizó en Mario, quien a menudo estaba callado, pero en ese silencio el chico albergaba una tormenta de emociones. «Hoy serás mi asistente, Mario», le dijo, usando su nombre como un faro que guiaba invocando su importancia. Esa intención de empoderamiento trajo un brillo nuevo a los ojos del niño. Cada día del próximo mes sería una batalla, no solo contra la crítica del director, sino contra cada uno de los miedos que había acumulado durante su carrera. La inercia de las normas parecía más un reto que un impedimento. Al final de la primera semana, Roberto descubrió que su método comenzó a resonar, no solo con los alumnos, sino también dentro de sí mismo. La energía fluía de vuelta, junto a la euforia y la ansiedad de enfrentarse al resto del mes. Cuando el reloj marcó las 3 de la tarde, la certeza lo envolvió. Había llegado un punto de no retorno, y cada día representaba una nueva oportunidad de desafiar no solo a la administración, sino su propio concepto de lo que era posible en educación. Mientras la semana terminaba y el eco de risas y creatividad llenaba el aula, Roberto se sentó al final del día, consciente de que su lucha apenas comenzaba. Una voz interna cuestionaba la decisión del director de limitar su método. ¿Sería su resistencia un reflejo de sus propios temores o una oportunidad para finalmente mostrar que el cambio era posible? La respuesta aún estaba esperando en el horizonte, lo que lo llevó a preguntarse, ¿estaba preparado para enfrentarse a las expectativas de aquellos que lo rodeaban? La búsqueda por la validación continuaba, y Roberto sabía que el verdadero desafío apenas estaba en sus inicios. La alarma sonó, marcando el inicio del día decisivo. Roberto se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Hoy se llevaría a cabo la exposición de su innovador proyecto, donde arte y matemáticas convergerían en un evento que prometía cambiar la perspectiva de la educación en su aula. A medida que se preparaba para el día, la imagen de sus alumnos trabajando juntos en obras que representaban su aprendizaje llenaba su mente. Había trabajado con cada uno de ellos para fusionar creatividad y lógica, y el resultado era impresionante. Al llegar a la escuela, las conversaciones en los pasillos eran de un aire novedoso. Muchos docentes y estudiantes habían estado escuchando sobre su proyecto. La anticipación se sentía palpable. Roberto caminó hacia su aula, donde los estudiantes estaban listos para exhibir lo que habían creado. Esculturas geométricas llenas de colores vibrantes, cuadros que reflejaban teorías matemáticas a través del arte. Cada pieza era un testimonio de sus historias, sus luchas y sus sueños.
Cuando se abrieron las puertas de la exposición, el asombro se reflejó en los rostros de los visitantes, incluidos sus colegas y la administración. La muestra no solo cautivó por el talento de los alumnos, sino por la originalidad de la conexión que Roberto había impulsado. Mientras los padres y maestros se detenían a admirar las obras, Roberto sintió un cálido desbordamiento de orgullo. Observó a Mario, quien brillaba lúcidamente ante su trabajo, ahora expuesto con vanidad. El chico, que una vez se había presentado como reacio y temeroso, se había convertido en un embajador de su propio talento, contestando preguntas con confianza. No pasó mucho tiempo antes de que el director llegara al evento, con los ojos llenos de asombro. Poco a poco fue acercándose a cada una de las piezas, mirando con detalle la intersección de las disciplinas. Finalmente se detuvo frente a la obra de Mario, un modelo tridimensional que fusionaba formas con cálculos de volumen. La aprobación brilló en su rostro cuando se giró hacia Roberto. «Se puede ver claramente el impacto de tu enfoque», admitió el director, y esas palabras resonaron con un eco de validación que Roberto esperaba con ansias. Los estudiantes están comprometidos y sus obras demuestran entendimiento genuino. Esto es lo que la educación debería ser. Cada palabra del director era un peldaño que lo elevaba, y el sobrecogimiento se fusionó con una poderosa emoción. Sentía que había creado algo más que un proyecto, había transformado la experiencia de sus alumnos y con ella su propia vida. Sin embargo, era consciente de que esto no era solo su logro, era la culminación del esfuerzo colectivo de todos los estudiantes que se habían atrevido. A medida que la exposición continuaba, Roberto se dirigió a sus alumnos, compartiendo su reconocimiento. Lo que hemos hecho aquí no es solo una mezcla de materias, es un testimonio de su valentía. Cada uno de ustedes trajo su esencia a esta clase, desafiando los límites de lo que se espera. Eso es lo que verdaderamente importa. Las miradas de sus estudiantes brillaban con orgullo. Ya no eran simplemente receptores pasivos de conocimiento, sino creadores activos que habían desafiado a la educación convencional. Al final del día, mientras recogía los trabajos y formaban nuevos lazos con otros docentes que expresaban interés en su enfoque, comprendió que su desafío no había sido en vano. Lo que comenzó como un deseo personal de liberarse del peso de las expectativas se había transformado en una auténtica revolución en su aula. La necesidad de enfrentarse a sus temores lo llevó a un descubrimiento vital. Ser educador no significaba renunciar a sus pasiones, sino integrarlas para crear un espacio donde otros pudieran florecer. Cuando regresó a casa, Clara lo recibió con una sonrisa radiante. «Lo lograste, Roberto. Este es solo el comienzo». Ella le entregó la caja que aún guardaba en la mesa, y esta vez no sintió ansiedad al abrirla. Dentro encontró un diario en blanco. «Es para que sigas escribiendo tus sueños», dijo ella. En ese momento, la nebulosa incertidumbre de su futuro se despejó, dejando lugar para la confianza en sí mismo. Roberto sabía que no se trataba de un final, sino de un nuevo comienzo, un viaje hacia la autenticidad que había descubierto. Ya no era solo un maestro en un sistema educativo, sino un creador de experiencias significativas. Y en ese instante de reflexión se llenó de gratitud. Había conquistado sus dudas, alcanzado el cambio que deseaba y, más allá de todo, se había permitido ser él mismo. Era el momento de seguir adelante, de abrir sus alas. Si te resonó esta historia de transformación, necesitan suscribirse ahora al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo para seguir compartiendo historias de superación personal que cambiarán vidas. Dejen un me gusta y alimenten este algoritmo que conecta almas con su esencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este épico final y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar estos mensajes de valía.
No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad.